Es momento de presentar Mensaje que Restaura. Un programa donde encontrará la exposición del Evangelio de Jesucristo en voz del pastor Wilber Rodríguez. Le invitamos a acompañarnos en el estudio de hoy. Puedan ser redargüidos y nos volvamos a ti, Señor, para seguir haciendo lo que a ti te agrada. Ministra a los que nos estarán viendo, Señor, a través de las redes sociales. Ministra a los hermanos que nos están viendo en Nueva York, en Los Ángeles, California, en Wichita, Padre. Hay una familia que ahí nos está viendo, Señor, a diario. En México, en Tijuana, Baja California. Pedimos también por los que nos están viendo desde Guatemala, Nicaragua, Honduras, y los hermanos que nos ven desde la capital, Señor, y todos aquellos que están pendientes del mensaje de tu palabra en este sitio. En el nombre de Jesús declaramos victoria, declaramos una bendición impresionante para todos aquellos que nos vamos a ir de este sitio, pero con las manos llenas y el corazón sustento. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, para la gloria y la honra de tu santo nombre. Amén, Señor, y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias y lo vamos a hacer en el Salmo 32. Estamos estudiando el Salmo 32 y hoy nos corresponde estudiar los versículos del 3 al 5. Versículos del 3 al 5 del Salmo 32. Este tema lo he estado deseando con toda mi alma. Cuando usted estudia algo y se empapa de eso, usted desea compartirlo. Los que nos gusta enseñar la Biblia, usted algún día, los que no lo hacen todavía, lo van a hacer un día. Hay una expresión clave que dice este grande expositor de la Biblia, Carlos Haldon Spurgeon, dice: cuando tú vayas a enseñar la palabra, el primero que tiene que estar empapado de ella eres tú. Cuando tú te empapes de la palabra, la digieras y la conviertas en una realidad en tu vida, entonces la podrás transmitir y la vas a convertir en una realidad en la vida de las otras personas. Por eso es que yo he deseado el tema de hoy, porque viene fuerte el tema, fuerte en el sentido de que con solamente oír el tema usted va a entender lo que yo le estoy diciendo. El tema es el precio amargo de un pecado escondido. Esa es la temática que vamos a desarrollar. El precio amargo de un pecado escondido. La cita, verso 3 al 5. Leemos todos juntos, por favor, a voz en cuello. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y dice el verso 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por favor, tome su asiento si es tan amable. La semana anterior habíamos comenzado a observar cómo David comenzó a hacer una celebración de gozo. Y en esa celebración de gozo que David estaba haciendo, él lo hacía porque había recibido el perdón de Dios por sus pecados. Y de hecho, eso a cualquier persona que ha recibido el perdón de sus pecados haría lo mismo que David, ¿verdad? Porque observábamos a la luz de los textos anteriores cómo él mismo daba a conocer esos fallos que él había cometido delante del Señor, sus transgresiones, sus pecados. Pero luego posteriormente él confiesa, y como Dios no se puede quedar quieto cuando una persona hace una confesión,
entonces Dios siempre estará en la buena disposición de perdonar a quien se aboca a Él. Pero ahora vamos a dejar eso de por medio, porque parece ser extraño que después del gozo resurja nuevamente una situación que venga como a conmover las fibras del corazón. Porque lo que hoy vamos a relatar, después de esa celebración, después de ese perdón, hay un giro que se da, y es un giro, como algunos lo llaman, un giro macabro. Pero ¿por qué un giro macabro? Después del gozo, después de la felicidad de haber sido perdonado por Dios, ahora un giro negativo, no un giro positivo, no que un giro negativo, macabro. Y esto se da porque el mismo escritor de este salmo, algunos le llaman el salmista, otros expositores más modernos lo llaman el poeta. Entonces, cuando este poeta hace ese giro, parece ser que esto se da porque él recuerda su angustiado pasado, y cuando él recuerda ese pasado en el cual él sufrió angustia, entonces esto comienza a causar en el corazón de David como un convulsionar de emociones. Cuando yo le digo un convulsionar de emociones, me refiero a todos aquellos aspectos emotivos de los cuales nosotros los seres humanos estamos llenos. Por ejemplo, usted y yo cuando quizás hay algo que nos causa enojo, nos enojamos. Cuando hay algo que nos causa, alguna buena noticia que nos causa alegría, nos alegramos. Cuando hay alguna cosa que nos causa tristeza, nos entristecemos. Entonces, estos aspectos que estoy mencionando, que son emotivos, cuando hay situaciones difíciles, convulsionan en nuestro interior. De hecho, de gozo, ahora viene a recibir esta angustia en su interior. Pero lo tremendo es que esta angustia, parece ser que alguien diría, David no hizo bien, porque uno cuando tiende a estar bien en el presente, lo que tiene que hacer es sembrar todo el pasado desastroso al cual a uno le ha correspondido vivir, dejarlo ahí en el pasado. Pero no tenía que haberlo traído al presente, él tenía que seguir disfrutando de esa felicidad, de ese gozo, de ese perdón. Fíjese que uno, hermano, pudiese experimentar en sí esa felicidad en el presente. Pero como en nuestro disco duro del cerebro hay tantas cosas que almacenamos, uno pudiera disfrutar de las cosas bonitas del presente, pero lo que tenemos grabado acá en el disco duro, eso jamás habrá de ser quitado. Entonces, en más de algún momento va a tener que atravesar usted, como su servidor, por una experiencia similar a esta. ¿Cómo? Que en más de algún momento se nos va a venir aquel tipo de pensamientos de las cosas que hicimos mal en el pasado. Hay enseñanzas a la luz de la Biblia en donde de manera continua, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, se nos enseña que no tenemos que estar viviendo del pasado, sino vivir de las cosas bonitas que Dios nos da en el presente. Pero no podemos hacer nada nosotros, porque ahí está almacenado esto. Entonces, en más de algún momento, más de alguien va a tener la misma experiencia que el poeta, es decir, que David. Que de repente usted va a estar en una felicidad no plena, porque nadie es feliz de manera plena en esta tierra. Siempre vamos a tener circunstancias difíciles mientras estemos en este cuerpo. Pero en ese gozar, en ese experimentar de las cosas bonitas del presente, siempre va a haber algo que tratará de opacar lo cual usted está disfrutando en ese momento. Entonces, cuando David comenzó a recordar las cosas del pasado, esto trajo angustia. Y lo que sucedió en ese instante es que esto vino, hermano, acompañado por dice un escritor, por una música sombría, o por un musical, o por un coral, en donde lo que se externizaba de ese coral era únicamente una música triste,
una música de lamento, porque David comenzó a recordar todas las cosas, es decir, los días de miseria que pasó en el aislamiento de su pecado, cuando él escondió su pecado, porque así lo menciona la misma escritura. David no fue el que declaró su pecado delante del Señor cuando él falló a Dios con Betsabé, sino que Dios mandó al profeta Natán para que lo confrontara, y así esa confrontación que Natán le hizo fue como David sacó a relucir su falta delante del Señor. Pero cuando le fue sacada la falta a la luz, David no lo negó, sino por el contrario, como lo dice la escritura, él mismo dijo: pequé contra Dios. Entonces, cuando Natán escuchó las frases, según el capítulo 12 del libro de las Crónicas, cuando Natán escuchó la confesión, le dijo: tu pecado ha sido remitido. Entonces, si Natán hizo eso, fue porque Dios puso en la boca de Natán el que él expresase eso. Ahora, alguien diría: no tenía que haber sido Natán quien habría de haber dicho eso a David, sino Dios mismo. Pero como Dios tiene sus emisarios, Dios tiene a las personas las cuales va a usar para transmitir el mensaje. Entonces, cuando uno escucha las expresiones de este hombre de Dios que estaba confrontando a David, uno diría: no es Dios, sino el hombre el que está diciendo: tu pecado te ha sido remitido. No, es Dios usando la boca de Natán. Es como que si alguien acá, por ejemplo, estuviese pidiendo algo a Dios y está orando, es decir, está llevando esa petición en oración, en súplica, le está rogando una y otra vez de manera continua a Dios por esa petición, por esa necesidad. Y de repente acá Dios nos regala un mensaje para transmitirlo, y Dios habla a esa persona a través de ese mensaje. Entonces allí esa persona podría hacer dos cosas. Una, al haber oído que Dios le ha hablado en un servicio como este, entonces puede hacer esto: pasar por alto la palabra, pasar por alto el mensaje, hacerlo a un lado y seguir orando y decir: todavía Dios no me ha respondido. Cuando a través de la enseñanza bíblica Dios ya le habló, Dios ya le respondió, entonces ya no tendría que seguir clamando, ya no tendría que seguir orando. ¿Por qué? Porque cada vez que enseñamos la Biblia aquí, es la misma voz de Dios la cual escuchamos. Y cuando oímos la voz de Dios, o sea, lo que uno hace es repetir la Biblia. Y el repetir la Biblia, claro, yo no le estoy dando tal como está escrita aquí, porque sería incongruente que solamente viniese a leer la Biblia. Yo le diría: mejor leámosla en nuestra casa. Entonces hay objetivos que se enmarcan cada vez que estamos en un servicio como este: leer la Biblia, pero también tenemos que explicarla. Entonces, al explicar la Biblia, uno tiene que añadir para poder ampliar en sí la disertación, o a la vez también enriquecerla, para que nosotros podamos de manera lúcida entender lo que se nos está transmitiendo. Entonces es aquí donde Dios nos habla. Sería incongruente, repito esa frase, que alguien diría: yo sentí que Dios no me habló, voy a seguir clamando. Si aquí es donde Dios nos habla. Es como que si alguien les estuviera diciendo: mire hermano, dice Dios que tienes que arreglar tu vida. Entonces la persona diría: no voy a seguir orando para que Dios me diga qué tengo que hacer. No, ya tiene que hacerlo, porque la palabra le ha hablado, la palabra le ha dicho lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué está esperando? ¿Que se le aparezca un ángel? ¿O se le aparezca Dios y le diga: mira, hijo mío, esta es mi voluntad? No, ya Dios nos habla a la luz de la palabra. Entonces, ¿por qué estoy presentando este ejemplo? Porque no hay que olvidar que las expresiones que Natán dijo
a David es la palabra misma de Dios: tu pecado te ha sido remitido. Ya estaba perdonado. Pero ahora, a partir de ese instante, cuando él fue perdonado, no, hombre, era un momento de dicha, de felicidad. ¿Por qué? Porque cuando hay una falla en la vida de uno, uno se aísla con ese pecado. El pecado lo hace que uno se encierre. Por eso es que hay una frase que aparece en el Antiguo Testamento que reza así. Dice que Satanás es el único que no le abre el cerrojo o la cárcel a sus presos. Al contrario, cuando una persona peca, la Biblia dice que el pecado esclaviza a esa persona. Lo esclaviza totalmente, porque el que comete algún agravio, no crea que eso lo va a hacer más libre. No, el que hace pecado, dice la Escritura, es esclavo del pecado. Y la otra frase: la paga del pecado es muerte. El pecado jamás habrá de traernos beneficios, habrá de traernos buena remuneración. Por el contrario, nos encerrará en una cárcel, nos esclavizará. Hay personas que tratan de salir por sí solos de ese lazo o de esas cadenas que le esclavizan, y cuando trata de poner de sí mismo, de su propia fuerza, más se agrava el asunto. Es decir, más conflictivo o conflictiva se torna la situación la cual esa persona está viviendo. Entonces nadie puede soltar las cadenas o reventarlas por sí mismo. Dice un expositor: aunque trates de autorreformarte a ti mismo en una situación en la cual te veas envuelto en el pecado, no puedes hacerlo. Uno puede actuar en base a la metafísica, en base a las nuevas enseñanzas que han salido hoy en la actualidad. Estar atado al pecado y leer literatura, porque hay mucha literatura que habla del positivismo. Usted puede levantarse en la mañana, abrir su ventana y decir positivo: hoy todo me va a ir bien. Pero óigame bien lo que le voy a decir: al que está en una condición de esclavitud por el pecado, jamás en su vida las cosas que él habrá de vivir le habrán de ir bien. A la persona que anda atada en el pecado no le irá bien. Todo el tiempo le irá mal. Entonces enseño esto porque David así estaba. Mientras él escondía su pecado, esta era su condición. Por eso es que antes de explicar los textos, yo quiero que entienda este principio en la introducción. Cómo David nos va a llevar a aquellos días trágicos cuando él rehusaba reconocer su maldad. Escuché una frase: días trágicos. Y uno lo aplica a sí mismo. Cuando uno no reconoce la falta que ha cometido, está viviendo días trágicos. Y él nos lleva hasta esos días trágicos, cuando estaba atado por el pecado, cuando rehusaba confesar, cuando él se había lavado las manos como Pilato, cuando él escondía, porque fue muy fácil. Se convirtió en un adúltero. Y siempre he enseñado esto: cuando alguien no busca a Dios para poder suplicarle perdón, un pecado lleva a otro pecado. Ese es, hermano, ilógico el que alguien piense y dice: no, hombre, si todo es cuestión de psicología. A mí que no me hable de psicología. Yo diría a ese tipo de personas: todo es cuestión de bayuncada. No es cuestión de psicología, porque pues tú tienes en tu mente lo que tú pienses, así va a ser de ti. Pero si tú piensas que eres libre, entonces eres libre. No, aunque a la persona haga una confesión en base a la metafísica, seguirá siendo un esclavo. Entonces, cuando alguien está en esta condición y rechaza reconocer su falta, seguirá atado. Un pecado lleva a otro pecado. El pecado de adulterio lo llevó al homicidio. Y no se extrañe, a alguno le da risa. Hay personas que están tan atestadas por el pecado que
lo que están cometiendo en su presente ya no les complace. Entonces buscan otros tipos de mecanismos de complacencia para seguir atándose en el pecado. Yo he presentado ejemplos aquí. Conocí una persona que comenzó atándose a vicios, vicio del alcohol, después pasó las drogas, y no una, sino muchas personas. Y después de las drogas lo violaron porque fue miembro de esta iglesia. Entonces, cuando le cometen ese tipo de agravio en su contra, yo lo tuve como 6 meses en consejería, no terapia, sino consejerías. Entonces, dándole consejería a la luz de la Biblia, tratando de que él superara su situación. Pero cuando él intentó volver al evangelio, él ya estaba enlazado en el pecado. O sea que él sintió complacencia, el tercer vicio pecaminoso. Ya no le hallaba el alcoholismo, pasó las drogas. Las drogas pasó, le cometieron ese agravio que acabo de mencionar, violación. Entonces, estando en esa situación de violación, él se sintió complacido. Y ahora no iba a ser algo forzado, sino que ahora iba a ser algo voluntario de su parte, el andar buscando personas de su mismo sexo. A tal grado entonces que yo le dije, mire hermano, le dije no, porque todavía podía decirle, hermano, si usted no busca en verdad un verdadero arrepentimiento delante del Señor, su situación no va a ser remediada. Pero a esto él ya había consultado con algunos psicólogos, con algunos psiquiatras, y no habían podido hacer nada. Porque esa es la realidad. Los hombres de esta tierra no pueden hacer nada por otro. Si usted me habla de la psicología lo que estudia es el comportamiento del ser humano, lo de encima. Pero Dios no va a lo de encima, Dios no va a lo superficial, Dios va al corazón. Dios conoce el problema que hay en el corazón. Entonces me recuerdo que la última vez, no fue aquí, sino que estábamos en el otro local, allá por el Tazumal. Oramos juntos, pero él lloraba. Decía, Señor, ya no quiero estar en este vicio pecaminoso. Lloraba. Pero a los 2 días, él se suicidó. O sea, para él ya no había alternativa, pero para Dios sí. O sea que la oración que hicimos, en el caso de él, no en el caso mío, fue fingida. No fue un verdadero arrepentimiento, porque usted tiene que saber manejar estos 2 conceptos. Y nunca se vaya a engañar por las personas que lloran, porque hay personas que tienden a derramar lágrimas, y usted puede ser que sea engañado por esa persona, y usted puede ser que en ese observar usted esté juzgando de manera positiva y diga, se está arrepintiendo. Y lo de él no fue un arrepentimiento, fue un remordimiento. Una cosa es remordimiento. El remordimiento viene cuando la persona recuerda su falta y eso lo hace sensibilizar su corazón, es decir, compungirse, es decir, el remordimiento, que lo que hizo estuvo mal, pero vuelve a seguir haciendo las mismas cosas en las cuales estaba introducido. Ese remordimiento. Pero cuando hay un arrepentimiento delante de Dios, la persona llora. Es decir, hay un observar de manera visible que esa persona está quebrantada y está llorando y diciendo, Señor, perdóname. Y no es una oración, una petición fingida, sino un arrepentimiento genuino, en que se corrobora o se comprueba un arrepentimiento genuino. Y no puedo ser engañado yo que sea un remordimiento, en que la persona deja de seguir haciendo las cosas que le están dañando. Si alguna vez a usted lo busca alguna persona que llore a la par suya, chequéelo, es decir, supervíselo, porque si esa persona ha llorado y a las 2 horas está haciendo las mismas cosas que le están dañando, remordimiento. El arrepentimiento genuino trae cambios.
un cambio en la manera de pensar y un cambio en la manera de proceder. Ese es el verdadero arrepentimiento. Es duro eso, hermano, cuando alguien busca mecanismos humanos y no puede, como este hermanito. Fácil para él fue comparar con lo que le llaman unas chispas del diablo. Se las tomó. Para él ya no había vida. Ya no había escapatoria. Porque estaba muy atado. Entonces, el pecado de David fue remitido totalmente. Porque él reconoció su maldad. Pero ahora los pensamientos traen las cosas del pasado. Y eso es lo que estas estrofas describen. Lo que ocurría dentro del corazón de David. Sus días de tormentos. Ese tiempo en el que él no pudo confesar su falta, su pecado. Para alguien, hermano, ¿verdad? Que vea esto como algo sencillo y sin relevancia, sin importancia, diría: yo fallé a Dios y yo no sentí eso. Entonces significa que no era genuino. Dispénseme la frase que voy a utilizar, es fuerte, ¿verdad? En el sentido en el cual nosotros lo decimos acá es muy diferente a como se dice en el mundo. En el mundo esa frase se utiliza para dañar. Aquí no. Hay dos tipos de personas. Uno es bastardo y el otro legítimo. Bastardo significa ilegítimo. En el mundo lo utilizan de otra manera. Es decir, un hijo ilegítimo. Genuino es alguien legítimo, genuino. Un bastardo que haya estado de manera superficial tomando las poses de un evangélico, Biblia en mano, 6 meses estuve. Hay una expresión que muchos utilizan: estuve en la iglesia. Sí, la iglesia somos nosotros. Este es el recinto donde la iglesia. Entonces, estuve en una iglesia por 1 año. Pero mi pregunta sería, porque esto lo leí de un escritor llamado Thomas, que dice: tú puedes estar en un lugar donde la iglesia esté por 1 año, por 6 meses, pero ¿ha estado Cristo en tu corazón? ¿O tú físicamente has estado en una iglesia, es decir, en un templo? Porque uno puede gloriarse y sentirse bien al comentarle a otras personas. Los bolitos, los borrachitos, me gusta ese canal, pero no me gusta lo que sacan. Código 21. Entonces dan una entrevista a los borrachitos y dice uno ahí: yo fui pastor evangélico. Y otro dice: yo fui diácono. Otro dijo: yo fui, dijo, el que me llevé la esposa del pastor. Entonces, cada bolito tiene su comentario. No le pido que vea esas bayuncadas, hermano. Yo porque de vez en cuando lo veo. Pero ahí sale el bolito que más baila, el que más canta. Historias que son genuinas, son verdaderas. Entonces, ellos estuvieron en un templo. Inclusive ocuparon casillas de eminencia. Pero óigame esto: estuvieron, hoy ya no están. Y la pregunta es esta: ¿por qué? Porque el Señor quizás jamás estuvo en su corazón. Porque una cosa es estar aquí y otra cosa es que Dios esté en ti. Y aquí hay una diferenciación que se enmarca. Cuando Dios está en ti, pueden suceder 2 cosas. Y yo lo voy a preguntar, se lo voy a preguntar a ustedes: ¿puede un hijo de Dios genuino fallarle a Dios? Sí, respóndame fuerte: sí. Pero cuando un hijo de Dios falla, es cuando es como que si se le sacara a un pez de su pecera, a un pez del mar. Hace poco hallaron un delfín en el puerto de Acajutla,
Lo hallaron a la orilla de la arena. ¿Y qué es lo que hizo el pescador? Vio que el delfín se estaba sintiendo como incómodo fuera del agua. ¿Qué es lo que hizo con otras personas? Yo no hubiera hecho eso. Fue a llamar a la PNC. Si el animal se estaba asfixiando, todavía que fuera un ladrón, hermano, pero a llamar a la PNC. Sí, la Barra de Santiago fue. Y conocemos la Barra de Santiago. El puesto está tras unos cruces. Caminó y si el animalito hubiera hablado, le he dicho: ¡Ey! ¡Oxígeno quiero! A llamarla. Y usted sabe que la PNC rápido camina, hermano. No estoy difamando a nadie, que conste, no lo estoy haciendo. Entonces, allá iban y el pobre animal, así como cuando uno tiene asma. ¿De qué lo que hicieron? Hasta que llegaron, lo jalaron hasta la orillita. Y el animal le habrá dicho dentro de sí: ingratos, si algún día ustedes experimentaran esto, le doliera lo que a mí me dolió. ¿Ah? Entonces, cuando un cristiano cae, es como sacar a un pez de su pecera. Un pez no puede tener vida fuera de su hábitat, porque ese es su hábitat. No puede. Así es el cristiano, que de repente el diablo le echa zancadilla, o él peca de manera voluntaria. Es como sacar a un pez de su pecera, se asfixia. Entonces, como se está asfixiando, él sabe su hábitat, dónde está. Y su hábitat está con Dios, porque Él es su papá. Y como es genuino, entonces se vuelve. Y eso le sucedió a David cuando fue confrontado por el profeta. Fue confrontado. Pero durante ese tiempo que él cayó, él se estaba asfixiando. O sea, quiero llevarlo a un aspecto vívido, cómo David se sentía, como el pez fuera de su pecera. Pero a la vez, terminar de reflexionar en lo que acabo de mencionar. Lo genuino puede caer, sí. Un bastardo está de manera aparente en un templo como estos, cae, y pasan los meses, pasan los años, como la confesión de los bolitos: fui pastor y no volvió, fui diácono de una congregación y no volvió, o por allá murió, quizás lo asesinaron y fue evangélico y no volvió. ¿Será que esa persona fue genuina? No. ¿Saben por qué? Porque un genuino, si cae, Dios lo hace volver. Si cae en el suelo y Satanás le está allí incriminando: ¿dónde está tu Dios? Ajá, dijiste que eras evangélico, ¿verdad? Dijiste que eras fiel, ajá, ¿dónde está tu Dios? Puede caer, pero si él invoca, pide perdón a Dios, Dios es poderoso para volverlo a levantar del polvo y restaurarlo. Es decir, que para Dios no hay nada imposible. Pero cuando alguien está posponiendo: sí fui aquello, sí fui aquello, sí fui esto, sí fui acá, y sigue el tiempo y no arregla su situación y no vuelve, eso entonces indica que esa persona jamás Dios estuvo en su ser. Experimentó emociones, porque hay personas que hoy en nuestro tiempo actual, en las congregaciones, deseamos experimentar más emociones que la realidad. Ubiquémonos, las emociones pasan, la realidad queda. Y eso es lo que los templos se da: emociones, aspectos emotivos. Pero la realidad es lo más grande. Les hago una pregunta, no quiero cuestionar a nadie, ni quiero dañar a nadie, no es ese mi objetivo. ¿Está muy seguro usted de su profesión, la cual ha hecho delante del Señor? Pero uno tiene que estar seguro, hermano. No vaya a ser usted como las demás personas, que todos los muertos de hoy en día, la Chacón siempre les pone música cristiana. Nosotros nos equivocamos con mi esposo un día, pensando que era el hermano que iban a enterrar detrás de otro muerto, y yo no. Por la música nos íbamos dirigiendo. Y ya cuando llegamos allá, un montón de bolitos, vámonos, digo yo, vamos, aquí. Por la música de Tercer Cielo me dirigí, ¿verdad? ¿Estamos muy seguros de la profesión que hemos hecho delante del Señor? ¿O simplemente usted está aquí con un cuerpo y simplemente está experimentando lo emocional, pero no tiene nada? Cuando algo es genuino, el pez vuelve.
a su pecera. Dios le hace volver a su pecera. Entonces veamos esos días angustiosos que David vivió. Comenzamos a estudiar el versículo número 3. Experiencia propia. Dice: mientras callé, solo observe, mientras callé, esa frase, mientras callé. ¿Qué hizo David? Es decir, ocultó su pecado. Mientras callé, mientras me oculté, mientras me aislé, decía una versión actualizada. Callar es esto, ¿verdad? Cuando usted va a un hospital y quiere hablar fuerte, ¿qué le dicen? Aquellos hermanos que nos gusta actuar con emoción en los hospitales: Señor, reprendo esta enfermedad, en la camilla de cuidados intensivos. Sacado me hicieron a mí. Y gracias a Dios que el doctor era amigo. Y me dijo: hermano, lo traje para que orara por mi papá. O sea, era el papá, el señor que estaba enfermo, era el padre del doctor. Me ora en voz audible, ore así, mudo. Entonces, callar es no articular una expresión que emana de nuestros labios. Pero callar aquí en el sentido no es de expresar algo, sino en el sentido de ocultar. Callé. Hermano, ¿ha hecho algo usted? Hace poco aquí vino un señor buscando una persona para hacerle daño físico. Hace 2 semanas estaba solo el templo, y como dentro de los trabajadores que hay dentro de este recinto, hay un hermano que él es sordo y él es mudo. Lamentablemente él salió a la puerta. Claro, el señor que vino a buscar a la otra persona, sus razones tiene, ¿verdad? Sus razones tendrá. Allá se quedó, dicen, enfrente del chalet. Y ya por poco se cuadra el hermano. Yo sé que me entiende cuando le digo cuadrar, ¿verdad? Porque cuando el hermanito, que no puede hablar ni oír, salió al portón, entonces él vio que hizo un gesto. Claro que sí, Antonio, que es nuestro hermano en Cristo, para poder dirigirse a una persona, utiliza sus manos para hacer ademanes. Y algún ademán ha de haber hecho cuando salió el portón. Entonces el individuo rápido reaccionó y quizás le hubiera caído si no hubiese estado la hermana que está encargada del chalet. Y le digo, no, él le digo, ¿y por qué me está haciendo así? Pues le dije que le dijo, si así hace él cada vez que se refiere a algo para quizás tratar de hacer entender a una persona que tiene que hacer algo. No, le dijo la hermana, él es sordo y mudo. Entendió. Ah, vaya, dijo. Entonces no es con él, dijo. Entonces aquí no es de articular una expresión, aquí es de callar en el sentido espiritual, de esconder. Callé, oculté. Uno se convierte en primera instancia en un profesional de ocultar los fallos. ¿Por qué? Porque no somos tan abiertos en los fallos que cometemos, el buscar personas para comentarles lo que hemos hecho nosotros. Porque de manera personal sabemos que eso causa vergüenza. Todo pecado trae vergüenza a la vida nuestra. Nos gusta comentar las bendiciones, nos gusta comentar todas las cosas bonitas que nos suceden, pero las faltas, los fallos, es rara la persona que le gusta comentarlos delante del otro. Lo segundo, porque sabe que el hombre es traicionero, sabe que hay personas que son hipócritas y que pueden andarlo difamando por lo que él ha comentado en secreto. Entonces David lo que hizo acá, cuando él falló con Betsabé, cuando él pecó, cuando él mató a Urías Eteo, cayó. Y tan silencioso se volvió él, que mandó a traer a la mujer después de haber asesinado, porque fue él el autor del crimen, aunque él no lo haya asesinado, pero él lo mató, él fue el que planificó el homicidio. Entonces cuando ya la mujer estaba sola, la mandó a traer, pum, se casó con ella y se escondió, como diciendo, borrón y cuenta nueva. Aquí ya no sucede nada más, ya soy libre. Cayó su pecado. Entonces veamos las repercusiones que causa, porque esto uno tiene que saberlo, hermano.
Usted y yo estamos con los pies sobre la tierra. Usted y yo tenemos este cuerpo que es corruptible. Más de alguien nos va a tentar. Ya le hablé de dos tentaciones. Una es la que viene de afuera, pero lo más peligroso no es lo que viene de afuera. Lo más peligroso somos nosotros mismos. Porque dice el apóstol Pablo que de nuestro interior manan malos deseos, lo que nosotros llamamos en la Biblia concupiscencias. Somos los más peligrosos. Usted y yo somos peligrosos para nosotros mismos. Entonces, como estamos en este cuerpo, en algún momento quizás podemos ser tentados y caer. Pero aquí es donde uno tiene que tener esto como el espejo. La Biblia es como un espejo. Si yo callo, si yo escondo mi pecado, ya Proverbios me dice, el que encubre su pecado, es decir, el que le esconde, dice no prospera. Y alguien me desafió un día y me dijo, muéstreme usted pues que en verdad yo no voy a prosperar. Y me dijo, mire, tengo esto, tengo lo otro. Usted puede tener lo que quiera tener en lo material, pero eso no le va a dar ninguna satisfacción. No le va a dar ninguna satisfacción. Entonces, mientras yo callé, estas son las repercusiones. Comencemos a estudiarlas en el versículo número 3. Dice, se envejecieron. ¿Qué le pasó a David? Se le envejecieron sus huesos. Pero antes de ampliar un poquito en sí la explicación de lo que allí se refiere, se envejecieron mis huesos. Cuando David estaba en ese silencio de su pecado, guardándolo en secreto, entonces se apoderó de él un conflicto interno. Y dicen algunos, yo leí esto, lo apunté, tengo mis apuntes acá, de un médico. Dice este doctor, quien escribe este libro, que lo primero que David comenzó a experimentar en ese silencio fue que comenzó a adquirir una enfermedad psicosomática. Usted sabe, algunas personas van donde el médico y dice el médico, usted no tiene nada, le hemos hecho todos los exámenes, y dice el doctor, usted tiene una enfermedad psicosomática. Entonces dice el escritor de este libro, un médico, que lo que David experimentó fue una enfermedad psicosomática como producto de esconder su falta. ¿Cómo enfermedad psicosomática? Sí, porque su mente estaba atormentada, llena de conflictos emocionales y mentales como consecuencia de rehusar reconocer su pecado, dice este médico. Pero ¿qué pasó? Veamos esas repercusiones de esta enfermedad psicosomática. Si tenía problemas mentales, no era tan fácil. Cuando una persona tiene problemas mentales no puede ni dormir. ¿Quién dijo es cierto? Algo está pasando. Y de hecho, con esto quiero rectificar, ¿verdad? Por la hermana que acaba de decir, yo dije, no solamente cuando una persona esconde su falta, no es solamente eso lo que no lo dejará dormir. Hay problemas económicos, hay problemas familiares que le impiden que una persona pueda conciliar bien su sueño. No solamente un pecado escondido. Entonces David tenía esa enfermedades físicas. Dice que su cuerpo se envejeció. ¿Qué es eso, hermano? ¿Será que estaría hablando de manera literal o se necesita interpretación aquí? Se envejecieron mis huesos. O sea, está hablando que su cuerpo físico se envejeció. Se envejecen los huesos, se envejece la piel. Es algo completo. Mire, aquí sucede algo contrario. Sucede algo contrario. El mismo escritor en otro salmo escribe esta frase. Dice: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que te corona de favores.
el que rejuvenece. Solamente oiga eso. Ahí déjenlo, hermano, es una papaya. Entonces, cuando una persona viene al evangelio, óiganme los hermanos que están ya mayorcitos, están mayores, no se sientan como ancianos. Hay una promesa en la Biblia: Él rejuvenece nuestras vidas. Entonces, por ejemplo, usted, a los que vinieron de 50, Dios les quita la mitad. O sea que están de 25. Estoy viendo que hay rostros bien contentos, ¿verdad? O lo mire el hermano que está a la par, ¿verdad? Si usted vino de 15, está de 7,5, hijo. Yo cuando veo a mi suegro, él tiene 87 años, mi suegro, y yo le digo: hermano, ¿de cuántos años usted se siente cuando estamos solos platicando? Y se me queda viendo, ¿verdad? Y él sabe que le estoy hablando en serio. Ya viejo, me dijo, ya pesan los años. No, hombre, estás así, pote. Espérese cuando esté a esta edad, me dijo. O sea, pesa 87 años. Pero a la vez, él mismo dice, lo expresa en mi interior: me siento joven. Porque le voy a decir esto, hermano, pasan dos cosas. Hay personas que están tan agobiadas que en ocasiones no envejecen en lo externo, sino que envejecen en lo interno. Y ese es más peor que cuando una persona envejece en lo externo. El envejecimiento interno trae problemas. Trae problemas. Claro, si usted lee la Biblia, va a encontrar frases como esta. Pablo las dice: que el hombre externo es el que se va desgastando, se va envejeciendo, pero el interno, mire qué bonito, dice Pablo, se va renovando. Entonces, cuando estamos en Cristo, hay una renovación del hombre interno. Por eso es que si a uno le dicen: ay, hermano, usted ya está para el tigre, uno no lo cree. No, ¿por qué? Porque hay un rejuvenecimiento espiritual. Isaías, el profeta, dice que los jóvenes se cansan y se fatigan, pero aquellos que están esperando en el Señor correrán y no se cansarán. Aleluya. Dice que alzaremos vuelo como el águila. Y eso, hermano, eso, porque alguien puede decirlo: el hermano Wilber, buena terapia tiene. No, hermanito, es la realidad. O sea, cuando una persona está en Cristo, Dios lo rejuvenece. Hay una frase que a mí me gusta repetirla, y está escrita en la epístola a los Hebreos, que dice así, y usted la puede hasta de memoria, y lo ha dicho una y otra vez. Dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante, ahí, que es toda espada, y penetra hasta partir las partes más íntimas de nuestro ser, los tuétanos, allá va por el hígado, por los pulmones, por los riñones. La palabra penetra en lo más íntimo. Y cuando penetra, alguien me dijo: ¿y cómo tú ves eso, que la palabra penetra? Bueno, yo le entiendo que si penetra es para afectar de manera positiva a nuestro ser. Entonces, afecta a nuestro corazón, afecta a nuestro hijo. O sea que cuando dice de manera infantil, a mí me gusta leer una variedad de libros. Dice Max Lucado en uno de sus libros que cuando la palabra penetra, dice que le dice al riñón: hazte a un lado, riñón. Y el riñón dice: ¿para qué? Pues para rejuvenecerte. Y le dice a los pulmones: pulmones, allá voy, dice la palabra, porque es viva, es la palabra de Dios, es el rema de Dios que emana de su boca. Le dice a los pulmones: pulmones, hacete a un lado. Y dicen los pulmones: ¿para qué? Pues para rejuvenecerte. Y si están los pulmones, hermanos, afectados por alguna enfermedad, la palabra puede sanar. Por eso dice la Biblia en el Antiguo Testamento: envió su palabra y lo sanó. Entonces todo nuestro interior es
rejuvenecido. Pero la otra frase que quiero compartir en hebreo es viva y es eficaz. En el original del griego de la Biblia, viva es la expresión viva, o sea, que produce algo que produjo vida. Lo que produjo vida en la vida de la persona es la palabra que da vida, y la palabra que da vida produce vida. Entonces, como produce vida, dice, es viva, viva. Esa palabra que es viva puede resucitar muertos. Y la frase que me gusta en el griego es eficaz. La palabra eficaz en el griego está escrita como energit. Significa que cuando la palabra viene a tu vida, produce energía. O sea, voy a decir esta frase, pero usted síguelo haciendo. Una persona bien agarrada de la mano de Dios no necesita vitaminas. O sea, por eso le digo, yo no soy quien para decirle a usted, decirle, hermano, no, ya no siga poniéndose Neurobión, ya no siga tomando vitaminas, no siga haciendo. Pero aquellos que están agarrados de la mano del Señor y la palabra ha producido vida en ellos, dice, viva y eficaz, energit. Es decir, que te da energía. Yo no veo un pastor compartiendo la palabra desalentado. Yo no veo un líder exponiendo el evangelio en un parque desalentado. Yo no veo una anciana en un grupo de crecimiento hablando desanimada. Cuando alguien tiene la energía de Dios, eso se conecta a tus pulmones, se conecta a tu hígado, eso se conecta hasta a tus pies que están con problemas ahí de alguna enfermedad, eso se conecta a tus manos, eso se conecta a tus labios, eso se conecta a tu vista, a tus ojos, eso se conecta a tus oídos. Oye bien, eso se conecta desde aquí hasta abajo. Tienes energía. Y cuando alguien te pregunta, hermano, ¿cómo está?, tú respondes como el apóstol San Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Energía. Hay energía. Estamos aquí. Va, entonces cambie ese rostro. ¿Cómo está hoy usted? Mal, hermano. Siempre en Cristo tenemos que andar con energía. Un cristiano no tiene que arrastrar los pies. Un cristiano no tiene que ver con la cabeza hacia abajo, con la cabeza agacha, decimos en buen salvadoreño. Un cristiano siempre tiene que ver hacia arriba. Un cristiano tiene que levantar sus pies, porque tenemos energía. Me gusta. Revisen hoy, chequen hoy el Facebook, chequen el Facebook y pongan allí: anciana que muere cantando coro. Una anciana de 90 años cantando un coro cristiano en inglés. Muy bonito el coro. Hoy estuvimos viéndolo en el desayuno con mi esposa. Y usted que tiene 30 y no canta cuando viene aquí. Dispénseme, pero tengo que decírselo. Está bien, pueden pasar dos cosas. Yo entiendo, porque hay que entenderlo. Usted no se puede los coros, pero haga lo que yo hice cuando era recién convertido. Chalaleaba, porque yo no me podía ningún coro. Yo me podía los coritos que me enseñaron en la iglesia mormona, en la sexta mormona. Y una vez el líder me dice: y pasa el hermano Wilber a ayudarme en una célula de crecimiento. Allá anda el hermano Antonio Mejía, enfrente de la hermana Gloria, hermano Salvador, del hermano Lito. Ahí fue mi primera célula. Y pasa el hermano Wilber, yo contento, con una corbata que tipo babero hasta aquí me llegaba, porque me la prestó un hermano en Cristo. Yo no tenía corbata hasta aquí, y como yo era bien delgado, ¿ve?, entonces me cubría todo el estómago. Y toda la gente riéndose, dije: les agrada como soy yo, dije yo, la gran corbatota. Entonces comencé a cantar, dice: atención, atención, vamos a cantar un corito. Somos los soldados que combaten error. Qué dicha es. Y era un cántico mormón. Y me dice el líder: hermano, ¿qué está haciendo usted? No puedo ningún coro. Entonces cántase al alabaré. Y comienzo a cantar alabaré y la gente riéndose. Entonces el coro reza así:
alabaré, alabaré, alabaré. Entonces me dijo, no cantes solo ese, cantes en la cruz, en la cruz. Y comienzo a cantar, no me lo puedo, pero le di con todo. En la cruz, todo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Y todo tergiversado el corito, ¿verdad? Fue allí por fe, yo vi a Jesús. Entonces yo decía, ¿cuándo el número? ¿Cuándo el número? Y todo riéndose. Y una viejita me hizo, nah. Yo le decía, en la reunión peleando, hermano. Entonces hasta que me corrigió de último, eres Juan, vio el número. ¿No leí usted el Apocalipsis? No, le dije, tengo una semana de haber aceptado a Cristo. No, y una vez se me iba a salir algo, hermano. Se me salió de la boca, no vayan a reírse. Fue la segunda célula, el mismo hermanito líder. Entonces me va a cantar un corito, hermano. Entonces comienzo a cantar. Mejor no le digo nada. Pero es terrible lo que me salió de la boca a mí, hermano. Que ya el líder no me colocó. Dice, aprenda bien la lección. Pero cuando uno está en Cristo, hay energía. Hay energía. Pero cuando usted se ha salido de donde Dios lo tiene, se da lo contrario. Se envejecen mis huesos, dijo David. La enfermedad psicosomática. Sentí que se envejecían sus huesos. Segundo, vaya viendo usted ahí, enumerándolo. En mi gemir todo el día. ¿Qué le pasa a la enfermedad psicosomática? Otra enfermedad. Dice que gemía todo el día. ¿Qué es lo que lo hace gemir a uno? Cuando hay algún dolor, cuando hay alguna enfermedad. Estaba plagado de enfermedades. Y él gemía. Y él gemía todo el día porque tenía en secreto su pecado. Y dice también el verso número 4, porque de día y de noche se agravó. ¿Qué le sucedió a David? De día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Qué tremendo. ¿Qué pasó allí? La mano de Dios estaba en contra de David. Y eso es terrible. Lo contrario, cuando usted está bien con el Señor, ¿qué pasa? La mano de Dios está a favor suyo. Si usted está enfermo, Dios te dice, yo soy tu sanador. Si usted siente miedo, siente temor, Dios dice, yo soy tu guardador. Si usted está lleno de situaciones que le envuelven, situaciones que le opacan su visión, Dios dice, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón. Yo soy tu pronto auxilio en la tribulación. Y Dios nos dice, bueno, yo soy tu pastor, pues. Mira, aunque andes en valle de sombra de muerte, yo estaré contigo. ¿De qué te preocupas? ¿Ah? ¿De qué te preocupas? Y te voy a decir otra cosa, según el Salmo 23. Si tus enemigos te quieren hacer daño, yo voy a aderezar mesa. ¿Y sabe qué significa eso? Que usted va a comer tranquilo. Aderezaré mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Tú vas a comer tranquilo los frijolitos. Ahí vienen, come tranquilo, que Dios es tu escudo, Dios está a tu lado. Pero este es cuando uno está de la mano con Dios. Tú no tienes que ponerle 5 trancas a tu puerta. Tú no tienes que buscar los perros de raza para que te cuiden tu casa. Tú no vas a rodear, porque yo conocí un hermanito en Cristo muy amado mío, rodeó toda su casa del hambre racer, toda la casa. Y yo le digo, una vez le dije, lo visité, mira, ¿y para qué estás poniendo esto? En vano haces esto si Dios no vela la guardia. Entonces, ¿sabes lo que hace? Te voy a enseñar eso. Tráeme un costal, le dije yo. Vaya, jalale el 120 o los 240 que tiene tu energía. ¡Pum! Entonces fácilmente le tiré 2 costales y me pasé yo. Vos sos tremendo, me dijo. Así me dijo, ¿dónde te lo aprendiste? Me dijo. Allá, le dije, me lo enseñaron. 2 costalitos de yute. Pum, me le pasé y nada me pasó. Probemos otra vez. Entonces, boom, le volvió a subir. 3 costalitos, nos volvimos a pasar otra vez. Ahora le digo, yo voy a estar en la palanca y tú pasate, le dije yo. No, hombre, me dijo, no vale, me dijo. Entonces, truco, ellos piensan que es truco. Entonces, si Dios no vela la guardia por ti, si Dios no cuida lo tuyo, no hay nada. Si Dios no cuida a tu familia, no hay nada. Tú puedes andar con un arma aquí, un arma acá abajo. Puedes tener un arsenal de armas en tu casa.
Pero si Dios no está a tu lado, eso te va a servir de daño. Lo contrario, si Dios está a tu lado, es una cosa diferente. Entonces, cuando la mano de Dios está en contra de nuestra, ese es un peligro latente. Fuera protección, fuera el recurso que Dios te otorga, y ya no hay nada. Tu mano se agravó. Increíble, ¿verdad? Entonces su cuerpo envejecido, gemía todo el día, tenía que ver que la protección de Dios ya no estaba sobre él. Y dice, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Otra enfermedad también, psicosomática. ¿Qué significa eso? Que dice el versículo número 4, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Bueno, lo que da a entender en la connotación en el hebreo es que David tenía que sufrir de día y de noche. Día y de noche. Probablemente algunos expositores dicen que sufría de fiebres y se secó, tenía fiebre, y esa fiebre que subía era como las sequedades de verano cuando hay calor. Era una fiebre intensa, y todo por el pecado. Sí, es que era un hijo genuino, porque Dios no trata con los bastardos. Dios trata con los genuinos, les hace volver, les hace volver a la línea donde estaban antes. Y ese es el trato duro. Pero aquí hay un detalle a considerar. Siga leyendo, por favor, en el versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Vea usted lo que sucede allí. Tenemos que fijarnos bien en las comas y en las tildes y en las pequeñas frases que aparecen ahí. Entre el verso 4 y el verso 5 aparece una frase que dice Selat. Ya hemos explicado frases como esas en otras ocasiones anteriores. Masquil, por ejemplo, la expliqué la semana pasada, qué significa. Pero una cosa es decir Selat. ¿Qué es esa frase de Selat entre el verso 4 y 5? Bueno, abruptamente lo diría de esta manera. Cuando David añade esta frase, Selat, significa haz una pausa y considera lo leído. Mire qué bonito. Como que si Dios estuviese diciéndonos a nosotros a través de lo que escribió David, de lo que ya has leído, de lo que ya has estudiado, entonces ahora siéntate, haz una pausa y considera lo que has estudiado. Y allí es donde uno tiene que detenerse. Señor, sin ti yo no puedo vivir. Señor, yo ya no puedo continuar con esto que me hace sufrir. Porque hay personas que se vuelven profesionales. Tengo un amigo, tengo tantos amigos, que le digo a uno de ellos, mira, ¿cómo te sientes hoy por la tercera mujer que llevas? ¿Y sabe qué me dijo? Feliz, me dijo. Y te tengo una noticia, ya tengo lista la cuarta, me dijo. Y estoy hablando de una persona que es conocedora del Evangelio. Yo pienso que uno tiene que hacer un stop en su vida. Selat, una pausa. Considerar que no es la culpa de la persona de la cual se desligó él. 2, 3, 4. Significa que ahí ya no es la persona de quien se desliga uno, sino que es uno. Selat, haz una pausa. Pero no, muchos no hacemos pausa. Decimos, no, si todo está bien, hermano. No, detente. Porque si hasta este momento no todo está bien, entonces dice David, continuemos. Y aquí viene lo más lindo de este salmo. Lo más lindo lo digo porque aquí se habrá de terminar el agobio en el corazón de David. ¿Cuándo se terminará la enfermedad, el agobio? O sea, la enfermedad que viene como producto del pecado. Porque hay enfermedades que se dan como producto del deterioro de nuestro cuerpo. Usted va a ver personas que solo enfermas pasan, hermano, y allí me preocupa a mí. Oramos hasta que llegamos. Yo llego al momento
al momento así de decirle, mire hermano, ya oramos por usted, ¿qué pasa pues? Hasta que comienzan a llorar y dice, hermano, fíjese que hermano, es que ya no aguanto hermano, yo he estado ocultando esto. Ajá, sucede igual que le sucedió a David. ¿Qué podemos hacer hoy? Me dicen, hagamos lo que dice el versículo 5. Mi pecado te declaré, es decir, lo confesó, y no encubrí mi iniquidad. Ya explicamos esto de iniquidad y de pecado en los otros versículos anteriores. Dije, confesaré mis transgresiones, ya lo explicamos también en el hebreo, el significado, a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando este momento llega, es el momento de deshacerse de todo aquello que nos está haciendo mal. Mal. Porque es aquí donde se encuentra alivio. Y me gusta esto porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros, sin andar, como dice alguien, sin rodeos, hermano, sin pelos en la lengua. David abiertamente habla de su condición pecaminosa. Reconoce su pecado. No encubrí mi iniquidad. Confesaré mis rebeliones. Yo sé que tú me vas a perdonar. Y eso sucedió cuando el profeta lo confrontó. Hermano, cuando uno lee esto, yo siempre digo estas expresiones, ¿verdad? Ya no nos sigamos haciendo daño a nosotros mismos. Porque ¿qué es lo que sucede cuando uno no prospera, cuando uno solo enfermo, cuando uno se siente envejecido? Porque eso sucede, de hecho, físicamente. Yo tengo una persona que me trajo al Evangelio, vive en Colonia El Mora. Él es casi de mi edad. Y donde lo encuentro, teníamos años de no encontrarnos, se ve como una persona de 75 años. Sucedió esto así, mire hermano, él me trajo al Evangelio, tiró el anzuelo, amigo, y luego que me dio el Evangelio, los 6 meses, él dice, Will, me voy del Evangelio porque yo no aguanto estar sin mujer, me dijo. O sea, su debilidad eran las mujeres. Y de hecho ese es su problema. Pero al verlo, hermano, se mira como que si tuviese 75 años. Enfermo, cabizbajo, deteriorado, mal físicamente, enfermo. En cierta ocasión le dije, el nombre lo voy a reservar por ética. Le dije, vuélvete al Evangelio. Porque él dice esta frase, todo lo que usted es me lo debe a mí, me dijo. ¿Cómo está eso? Porque yo lo llevo al Evangelio. No, usted está equivocado, usted fue el medio, pero yo no le debo nada a usted. Es el Señor quien me trajo. Dios lo usó a usted. Entonces cuando alguien está en esta condición, así como esta persona me dice, yo estoy así, me dice, por todas ese montón de señoras que he tenido, culpa. Y yo estoy así, me dice, porque tengo un montón de niños, me dice, son como 18, algo así, porque en cada señora ha dejado 2. No, creo, me equivoqué, creo que son 22, hermano. Sí, como 22 cipotes regados. Unos en la Monje, otros en Santa Isabel, otros en la San José. Yo no sé si por aquí, por Chalchopa también se anduvo, por Ciudad Real. Estoy envejecido de tanta carga que lleva, que le dije, vuélvase a Dios. Él es el único medio en donde podemos hallar descanso. Porque el cargar pecados, hermano, esconderlos, callarse, ese es el peor error nuestro, el grande error nuestro, que creemos que ocultándolo todo va a salir igual, cuando no es así. Entonces yo diría a las personas que están aquí y los que nos están viendo a través de las redes sociales,
ya no siga encubriendo su pecado, ya no siga culpando, ya no se siga limpiando en medio mundo, porque uno culpa a la esposa, no le lava, no le plancha, por eso es que ese es mi hogar, por eso es que estoy, no culpemos a nadie. Usted está sufriendo todo lo que está padeciendo ahorita porque se alejó de Dios. También que se mira uno en Cristo, hermano. Ustedes se ven, yo los veo muy bonitos. Una persona en Cristo es bonita. No necesitan tantas cosas, vea, que las personas creen que para verse bonitas se utilizarán muchas cosas. Solo falta tener la gracia del Señor y ya estuvo. La gracia de Dios es suficiente. Nos engalana, como decía un escritor. Y cuando Él lo hizo, tranquilo. Por eso es que miles de años después, es decir, posteriormente de este mensaje, Cristo aparece en escena en el Nuevo Testamento diciendo estas frases: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados. Y la frase de esperanza es esta: y yo os haré descansar. Uno se siente bien. De veras, hermano, ¿cómo se siente usted? No, de veras, ¿cómo se siente? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Se sienten espectacular? ¿O quieren morirse ya? Por ahí anda una persona armada. No, díganme quién se quiere morir ahorita. ¿Ah? Porque uno, más este día, hermano, que muchas de esas personas que no sembraron en los hijos andan decepcionados y andan cantando: la vida no vale nada. Pero para usted y mí, que nos pregunten si la vida vale algo. ¿Ah? ¿Para usted vale algo la vida? En Cristo es lo más preciado que podemos tener nosotros. Es lo más grandioso. O sea, aquí no hay nadie que, bueno, puede ser que haya alguna persona, ¿verdad?, que no le sienta sabor a la vida, la vea como algo insípida, que no tiene valor. Y eso se da en nuestra forma de apreciar o de ver las cosas cuando uno lleva cargas, cuando uno tiene cargas. Ahí me pregunta un pastor ayer, me dice: hermano, ¿y usted de cuántos años va a entregar el púlpito? Me dijo. ¿Ya no me quieren ver aquí? Así me lo dijo el hermano, no bromeando, sino en serio. Y yo le dije: hasta que el Señor decida. Pero mientras tenga vida, tenga vigor y Él me tenga en sus manos, yo le doy con todo. Tenemos metas, tenemos propósitos. Entonces aquí, y no siente carga, me dijo. No, yo no siento carga, felicidad siento. Felicidad, uno siente dicha. Cuando uno se siente cargado es cuando hay algo almacenado, algo guardado, algo reservado. Si usted se siente el más desdichado, se siente cargado, se siente que no le ha sentido a la vida, se siente que ya no, su existencia no tiene propósito, ¿por qué no buscar al Señor? ¿Por qué no hacer una confesión abierta? Porque tenemos que ser sinceros delante de Dios. Pero muchas veces uno anda con cuento y dice: Señor, poquito te fallé, si únicamente el dedo metí, el oído puse en la pared, Señor. No, uno hay que ser muy abierto, sincero, específico. Como dice el doctor Paul Joey Cho en uno de sus libros, dice: cuando pidas algo a Dios, dile específicamente qué es lo que necesita. Usted le dice: mire, lo que han estado pidiendo, Señor, pisto quiero. Pero ¿cuánto quiere, pues? Entonces, específicamente, usted dice: Señor, sáname. Pero ¿de qué quieres que Dios te sane? Uno tiene que ser específico. Señor, cuando hay alguna falla, alguna falta, perdóname. Y Dios te preguntará: ¿qué quieres que te perdone? He hecho este y este agravio delante de ti. ¿Qué dijo el hijo pródigo en el Evangelio de Lucas? Él sabía que había fallado a Dios, pidiéndole la herencia a su padre. Dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. No se sintió digno, porque el pecado jamás dignificará la vida de una persona. Y él dijo: he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Fue específico.
Y él mismo dijo, hazme. Le voy a hacer a mi papá que me haga uno, aunque sea de sus jornaleros. Y cuando llegó allá todo sucio, el papá lo recibió, lo abrazó, lo besó, le cambió sandalias, le cambió vestuario, le dio un anillo nuevo e hizo fiesta. Porque eso es lo que sucede cuando uno saca a relucir todo, hermano, sacarlo. Y quizás más de alguien tiene alguna enfermedad psicosomática de los que me están viendo. ¿Y qué me estará atormentando? ¿Qué no me dejará dormir? Vuelvo a decir, ¿verdad? No todo lo que nos causa insomnio viene como repercusión de algún fallo. Puede ser que centremos nuestra mirada, nuestra atención a los problemas que tenemos en la casa. Y eso muchas veces pasa, que no podamos conciliar bien el sueño. El deterioro del cuerpo, las enfermedades, pero hay enfermedades que vienen como producto del pecado, de nuestros fallos, cánceres, tumores, y uno no sabe, y hasta que ya la persona está en el quirófano comienza a llorar y a decir, le falló a Dios, ore por mí, le falló a Dios. Uno ora porque uno tiene que ser misericordia tiene que tener hacia los demás y no ser justiciero contra nadie. Y cuando esto viene del perdón, entonces vuelve la comunicación con Dios. El último principio: cristianismo no es cargar Biblia. Cristianismo no es hacer una oración a diario. Cristianismo no es estar todo el día en ayuno o venir a las vigilias. Cristianismo es tener una relación estrecha con Dios. Cuando esa relación se rompe, andamos con temores, pero esa relación puede volver si tan siquiera abrimos nuestros labios para decirle: Señor, perdóname. Te voy a pedir por favor que en esta mañana cierre sus ojitos, incline su rostro. Yo voy a orar. Voy a hacer una oración. La bendición de la lluvia ha venido esta mañana a este sitio geográfico. Y qué bueno, porque en ello se deja ver la bondad de Dios. Dios es tan misericordioso. Dios es tan hermoso con nosotros. Que no hay duda de que a diario Él nos llama a recuperar lo que hemos perdido. Hay unas frases que rezan de una alabanza que dice: escúchame, que se trata acerca de una plegaria que se hace delante del Señor, delante del Dios Todopoderoso. Y reza así: hoy yo sé muy bien que te he fallado, no vi el blanco perfecto de ti, me siento desesperado, seguí en este estado infeliz y oscuro y espero un cambio. Ten misericordia de mí, ¿no ves que estoy postrado aquí? No dejes que me hunda, atiende mi oración. Si yo de tu lado me alejé, hoy arrepentido estoy, porque
y sin tu gracia moriré. Escucha mi clamor. Qué linda es cuando uno lee la letra. Todos en más de algún momento le hemos pedido a Dios misericordia, misericordia para nuestra vida. Porque Dios ha sido bueno, el habernos traído, el habernos apartado del mundo donde éramos esclavos del pecado, íbamos rumbo hacia la miseria. Quiero que levantemos nuestras manos y entonemos esa alabanza. Dios es bueno. Vamos a cantarla todos juntos. Se llama Escucha. Hoy yo sé muy bien que te he fallado. No vi el blanco perfecto de ti. Me siento desesperado. Seguir en este estado infeliz y oscuro. Espero cambio. Ten misericordia de mí. No ve que estoy postrado aquí. No dejes que me hunda. Atiende mi oración. Gloria a Dios. Sí, yo de tu lado me alejé hoy. Arrepentido estoy, porque sin tu gracia moriré. Escucha mi clamor. ¿Cuánto dan gloria a Dios en esta mañana? Cuando alguien quiere regresar a Dios, Dios está dispuesto a perdonar. Hoy, al recordarme de Lo que le sucedió a David, momentos gratos que viví junto a ti, oh, qué divino eres tú, que tu mano extiendes hacia mí. No sé cómo explicar tu amor, yo no lo comprendo. Yeah, yeah. Ten misericordia de mí. No ves que estoy postrado aquí. No dejes que me hunda. Atiende mi oración. sí, yo de tu lado me alejé, oculté mi falta, erré, pequé, fallé. Arrepentido estoy, Sin tu gracia. sin tu gracia moriré. Escucha mi clamor. Aleluya. Ten misericordia de mí. No hay pecado que Dios no perdone. No hay falta que Dios no la limpie. Dame la fuerza, Señor. Tu sangre sigue fresca, poderosa para perdonar. Perdóname y escúchame. Sin tu gracia moriré. Una vez más, Mi clamor. Jesús. Escúchame. Oh Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias porque a tiempo nos hablas. Gracias porque a tiempo abres nuestros oídos.
Gracias porque a tiempo envías tu palabra. Gracias porque a tiempo, Señor, tu Espíritu Santo está redarguyendo nuestros corazones. Gracias, Señor, porque ahora nuestro corazón ha sido abierto, nuestra vida ha sido desnudada delante de ti, porque delante de ti no hay nada oculto. Todo lo que el hombre esconde en su corazón, un día será sacado a la luz. No hay pecado que por muy profesional el hombre actúe en su vida, que lo oculte por mucho tiempo. Señor, tú nos brindas esta oportunidad. Quiero que levante una de sus manos. Si alguna persona de los que estamos aquí en este lugar, o alguien de aquellas personas que nos ven a través de las redes sociales, quizás está pasando por un momento tan difícil, pero tan duro como el que David experimentó por esconder su falta, hoy podemos declararlo delante del Señor. Aquellas personas que hoy van a reconciliarse o le van a rendir su vida a Cristo por primera vez, les voy a pedir que repitan conmigo esta oración. Ahí donde ustedes están sentados, usted que nos ve a través de las redes sociales, puede hacerlo desde allí, desde ese sitio geográfico donde usted está viéndonos. Abra sus labios y repita conmigo esta oración. Padre celestial, yo me arrepiento de mis pecados. Yo confieso mis faltas delante de ti, Señor. Te pido perdón. Te abro las puertas de mi corazón, oh Dios, y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Creo que eres Dios. Creo que tomaste mi lugar en la cruz del Calvario, y creo que la sangre la cual vertiste de tu cuerpo en el madero me limpia de todos mis pecados. Gracias, Padre, por el don de la vida eterna que me regalas en tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor, y amén. La pregunta del millón: si usted hizo esta oración conmigo, usted la repitió con sus labios, articuló una expresión, entonces pónganse de pie todas aquellas personas que repitieron la oración conmigo. Si alguien hizo esta oración conmigo, póngase de pie a la par de su asiento. Si usted le pidió perdón a Dios. Ahora, si todo está bien, lo felicito. Pero si hay algo lo cual usted quiere declarar, ya lo hizo. No necesita estarle contando a una persona de manera minuciosa todo lo que usted realizó. No, suficiente con contarle a Dios. ¿Hay alguna persona en esta mañana? ¿Hay alguien que le dio su vida a Cristo ahí donde está sentadito? Póngase de pie. ¿Hizo su reconcilio o le dio su vida a Cristo por primera vez? Póngase de pie. Comience de nuevo. Comience de nuevo. Dios es bueno. No hay pecado que Dios no perdone. Alguien diría: es que, hermano, si yo paso, ¿qué va a suceder? Hay lugares en donde saben que usted ha sido restaurado, pero jamás lo vuelven a ubicar en el servicio el cual usted estaba ocupando antes o donde usted se desenvolvía. Hay personas que maldicen de una manera completa, destituyen de una manera completa. Dios no hace eso con nosotros. Cuando Dios restaura, que significa volver todas las cosas a como estaban antes, en el principio, en su origen, esa es restauración. ¿Habrá alguien en esta mañana que se pone de pie? ¿Habrá alguna persona? Entonces rogamos que todos los que estamos aquí hagamos esta oración. Padre, te damos las gracias por todas tus bendiciones derramadas hacia nuestra vida, Señor. Padre, te bendecimos, te damos la gloria, te damos la honra por todas tus maravillas, por tu palabra, por el estudio de esta mañana. Sigue hablándonos, sigue enseñándonos, Señor, porque necesitamos no estar desligados de ti en estos tiempos dorados, en estos tiempos difíciles. Es cuando más tenemos que estar agarrados de tu mano, porque queremos tener asegurada tu protección, tu gracia, tu misericordia, en donde nosotros andemos movilizándonos. Llévanos con bien a nuestras casitas y despídenos, Señor, en tu paz. Y permítenos que en el culto de las 5 de la tarde podamos oír la última disertación de las 70 semanas del libro del profeta Daniel. Por favor, Señor, te lo rogamos que guardes a cada uno de los miembros de esta congregación y de las personas que han visto este mensaje. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga a todos. Hay 10 minutos.
Misión Cristiana, la palabra que cambia, presentó el poderoso mensaje de salvación.